Siria, historia, conflicto y futuro incierto. Siria, cuna de civilizaciones, vive una tragedia sin igual. ¿Cómo un país con una historia tan rica llegó a este caos? Acompáñanos en un recorrido por su pasado, la turbulenta guerra civil y los desafíos que definirán su futuro. Esto te hará entender lo que Siria representa para el mundo. Siria fue parte de las civilizaciones más grandes de la antigüedad, desde los sumerios hasta los romanos. Sus ciudades, como Alepo y Damasco, son algunas de las más antiguas habitadas continuamente. Este territorio fue la conexión entre Asia, Europa y África. Siria no solo era conflicto, era progreso e inspiración. Con pruebas de presencia humana que pertenecen al Neolítico. La zona se transformó en un núcleo de evolución para diversas civilizaciones antiguas, entre ellas, los sumerios, que arribaron a la zona en el cuarto milenio previo a Cristo, fundaron ciudades-estado como Ur y Uruk, los acadios, quienes consolidaron Mesopotamia durante el reinado de Sargón el Grande en el siglo XXIII a.C., los babilonios, quienes dominaron Mesopotamia durante la primera mitad del primer milenio a.C., son reconocidos por su sistema jurídico y progresos en astronomía. Los asirios, que desde el siglo IX a.C. controlaban el norte de Mesopotamia, edificaron un extenso imperio que se prolongaba desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Los hititas, que arribaron desde Anatolia en el siglo XVIII a.C. y fundaron un imperio en la región norte de Siria. Los fenicios, quienes se establecieron en la costa mediterránea y formaron una destacada cultura de comercio y navegación, son reconocidos por sus alfabetos y su destreza en la navegación. Desde el siglo IV a.C., el imperio griego tomó Siria bajo el mandato de Alejandro Magno. Luego del fallecimiento de Alejandro, Siria se fragmentó entre los reinos helenísticos, entre los que se incluyó el reino seleucida, que dominó la zona durante 200 años. Durante el primer siglo a.C., Siria se unió al Imperio Romano, transformándose en una provincia romana conocida como Siria Romana. En la era romana, Siria vivió un periodo de tranquilidad y prosperidad, marcado por el crecimiento de ciudades como Damasco y Antioquía. Con el crecimiento del cristianismo, Siria se transformó en un núcleo relevante para la fe cristiana, con múltiples iglesias y congregaciones cristianas. Durante el cuarto siglo a.C., el Imperio Romano se fragmentó y Siria se integró al Imperio Bizantino. Durante varios siglos, el Imperio Bizantino dominó Siria. Sin embargo, las constantes incursiones de los persas sasánidas y los árabes musulmanes minaron su dominio. Durante el siglo VII después de Cristo, los árabes musulmanes tomaron control de la región, fundando el Califato Omeya en Damasco. El Califato Omeya rápidamente se propagó, dominando grandes áreas del Medio Oriente, el norte de África y la península ibérica. Damasco se transformó en la capital del califato, mientras que Siria se transformó en un núcleo relevante para el comercio y la cultura islámica. En el siglo VIII después de Cristo, el califato abasí derrocó al califato omeya, pero Siria mantuvo su relevancia en el contexto árabe. La zona se transformó en un núcleo de educación, mediante la edificación de universidades y bibliotecas, y se fomentó el desarrollo de las artes y la literatura. Durante el siglo XI después de Cristo, las cruzadas cristianas arribaron a Siria con el objetivo de recuperar la Tierra Santa de los musulmanes. Las cruzadas generaron un efecto considerable en Siria, con la edificación de múltiples castillos y urbes fortificadas, y la formación de estados cruzados en la costa del Mediterráneo. No obstante, finalmente los musulmanes vencieron a los cruzados, y Siria fue recuperada por los mamelucos egipcios en el siglo XIII después de Cristo. Durante el siglo XVI después de Cristo, el Imperio Otomano tomó control de Siria, ejerciendo su dominio por 4 siglos. El control otomano propició una etapa de estabilidad, pero también de opresión y explotación. No obstante, durante este periodo, Siria vivió un resurgimiento económico y cultural, impulsado por el surgimiento de nuevas industrias. Al concluir la Primera Guerra Mundial, se debilitó el Imperio Otomano y Siria quedó bajo el control francés. El régimen francés representó una época de inestabilidad y conflicto, con los sirios batallando por su independencia. En 1946, Siria consiguió su independencia, sin embargo, la inestabilidad política persistió. La liberación de Siria fue antecedida por una serie de golpes de Estado y regímenes militares, y la nación se encontró inmersa en una serie de conflictos bélicos con Israel. En 1970, Hafez al-Assad asumió el mando, instaurando un régimen de autoridad que pervivió hasta su fallecimiento en 2000. Su descendiente, Bashar al-Assad, asumió el mando y mantuvo la política de sus progenitores. Los monumentos históricos de Siria,
sus rutas comerciales y su riqueza cultural dejarían huellas imborrables en la humanidad. Sin embargo, el tiempo y los intereses políticos transformarían esta cuna de culturas en un terreno de profundas divisiones sociales y crisis políticas. Antes de 2011, Siria vivía bajo el régimen autoritario de Bashar al-Assad, donde, bajo su gobierno, las desigualdades sociales y económicas crecieron silenciosamente. Los problemas intensificaron un malestar que durante años fue enterrado. ¿Qué detona una guerra civil? Basta una chispa en el momento adecuado para provocar una explosión. En este caso, las protestas pacíficas fueron aplastadas con una violencia sin precedentes, desencadenando una guerra que fracturaría al país. ¿Hasta qué punto las aspiraciones de cambio pueden convertirse en una lucha sangrienta? En 2011, las protestas pasaron a ser una rebelión y una guerra devastadora. Millones de vidas trastornadas, ciudades destruidas y la intervención de fuerzas internacionales transformaron el conflicto en una tragedia global. En el medio de esta crisis, surgieron actores como ISIS, sumiendo a la región en un peligro aún mayor. Rusia, Estados Unidos, Irán y Turquía, la guerra en Siria no es solo de su gente. Las potencias mundiales utilizaron el conflicto como tablero de ajedrez, protegiendo intereses económicos y estratégicos. Esto no solo intensificó la lucha, sino que hizo que una resolución luciera cada vez más lejana. Hoy, Siria cuenta con más de 6 millones de desplazados internos y otros 6 millones de refugiados fuera de sus fronteras. Familias destruidas, generaciones creciendo sin hogar, seguridad ni derechos básicos. La guerra también dejó profundas cicatrices en la economía, la cultura y el tejido social de la nación. La pérdida de patrimonio histórico hace eco en todo el mundo. Tesoros arqueológicos fueron saqueados o destruidos, y Siria, joya cultural, pierde día a día su identidad. Lo que afecta a Siria no es solo su crisis, esto incide en los cimientos culturales y humanitarios de todos nosotros. El fin del conflicto parece lejano, pero no imposible. La paz y la reconciliación serán dificultosas, pero esenciales. La reconstrucción de Siria requiere no solo fondos económicos, sino un compromiso humanitario global. Este esfuerzo podría sentar un precedente de solidaridad frente a la devastación. El mundo tiene la oportunidad de aprender de Siria. Resolver este conflicto necesita esfuerzos políticos y sociales unificados para garantizar que la historia no se repita en otras regiones del mundo. Mientras Siria se enfrenta a un futuro lleno de retos, también despierta testimonios de resiliencia. La educación, la cultura y los valores se están convirtiendo en herramientas en manos de la diáspora siria para restaurar el orgullo de su país. Hay luz, aunque sea tenue, entre la oscuridad. El conflicto de Siria no es solo un problema árabe, es un problema humano. Infórmate, comparte, dona y da voz a los desplazados y refugiados. Comparte esta historia, habla de ella. Únete a las iniciativas globales para que, entre todos, demos a Siria una oportunidad de resurgir de las cenizas. El cambio empieza contigo.